Ahí estaba. Entonces vamos a comenzar. El tema de hoy, les decía, es teorías evolucionistas que son diferentes del origen de la vida. El origen de la vida tenía cinco teorías, ¿se acuerdan? Pero era el origen de la vida. Ajá. Las teorías evolucionistas tienen que ver con el tema de evolución, de cómo los organismos cambian a través del tiempo. Pues vamos con la siguiente. Estas teorías solo son tres. Ajá, entonces es la de Lamarck, la de Darwin Wallace también le llaman, Darwin Wallace, y la del neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Entonces vamos primero con la de Lamarck. Lamarck decía que lo importante eran dos cosas: la influencia del medio en el que se desarrollan las especies, y este determina los cambios de las especies. Y la segunda cosa que decía era que los cambios son hereditarios, que serán transmitidos a la descendencia. Ejemplo. Bueno, el clásico ejemplo que él pone es el de las estas, ¿cómo se llama? Jirafas. Pero vamos a asociarlo con otro ejemplo y ahorita les cuento el ejemplo de las jirafas. Vamos a suponer, y toco madera para todos, que ustedes van al gimnasio. Van al gimnasio y pues tienen mucha masa muscular desarrollada y muchos, pues no sé, están muy fitness. Entonces a las chicas muy fitness también. Entonces todo el mundo va al gimnasio. Y vamos a suponer también en un universo paralelo que tanto hombres como mujeres se pueden embarazar. Entonces, otra vez, suponiendo que todos están embarazados y van al gimnasio y están muy fitness, pero están embarazados, su bebé cuando nazca también va a ser fitness. No, no va a ser. No, ¿Por qué no, si ustedes van al gimnasio? porque los cambios están realizados sobre mi cuerpo y no trabajados en el cuerpo del bebé. De acuerdo. Entonces algo así decía Lamarck, que si tú eras fitness, tu bebé iba a ser fitness. Porque la influencia del medio en el que se desarrollan las especies determinan los cambios. Entonces si tú ibas al gimnasio, pues ibas a estar fitness. Además de que si tú eras fitness, pues ibas a heredar eso a tu descendencia. Otro ejemplo puede ser con una ratita. Cuando, bueno, no, vamos a dejar al aire ese ejemplo. Una rata en la casa de alguien salió y tú estabas cocinando, ¿no? Tenías el cuchillo así en la mano y de repente, ¡cuas!, le cortaste la cola. Pero esa ratita iba a tener ratitas, entonces sus ratitas bebé van a salir con la cola mocha. No, No, Evidentemente, ¿no? ¿Perdón? van a salir con su cola entera. Exacto, completa, ¿no? Entonces, Lamarck decía lo contrario, decía que no, que las especies estaban influenciadas por el medio en el que crecían y entonces eso determinaban los cambios. ¿Por qué lo decía Lamarck? Bueno, Lamarck observó que las jirafas tenían alimento en arbustos pequeños, medianos y altos. Y entonces vio que las jirafas, para alcanzar los arbustos más altos, pues estiraban el cuello. Y al estirarlo tanto, él decía que entonces la jirafa pues había estirado más el cuello, y después las hijas de esas jirafas con cuellos altos pues habían salido con cuellos altos. Por eso él hizo esta idea. Por mucho tiempo se creyó que así era. Sin embargo, después vino Darwin. No sé, por ahí tiene alguien su micro abierto y hay mucho ruido. Si lo pueden apagar, por favor. Gracias. Vean entonces, después viene Darwin y Darwin nos dice, pues retomando las ideas de Lamarck, nos dice que hay tres cosas evidentes. Primero, la lucha por la existencia de cada especie.
segundo, la variabilidad intraespecífica, y tercero, la selección natural. Ajá. Entonces Darwin hace observaciones y publica su libro El origen de las especies. Ajá. Y en ello habla sobre estas ideas. Entonces Darwin dice, a ver, vamos a retomar lo que dice Lamarck. Primero, las jirafas, no todas las jirafas tienen cuellos altos, entonces va a haber algunas que presenten cuellos cortos, como esta, ajá, cuello corto, va a haber otras que presenten cuello mediano y va a haber otras que presenten cuello largo. A eso él le llamó variabilidad intraespecífica. Dentro de la especie había variabilidad, ajá, cuellos cortos, cuellos altos, cuellos más altos. Lo segundo que él observa es que aquellas que tienen cuellos más altos pues pueden alcanzar las ramas de los árboles más altos y que tienen mayor aporte nutrimental, y además digamos que la jirafa pues les gana, ¿no? La que tiene el cuello alto les gana ese recurso. En cambio, las que tienen cuellos cortos pues tienen que ideárselas para alcanzar el alimento. O comer solamente de los arbustos de abajo, pero si no alcanzara, entonces muere. Ajá. Entonces muere nuestro animalito. Entonces a eso él le llama que hay una lucha por la existencia. Entonces pues quien va a comer pues va a tener que competir contra todas las otras jirafas. Ajá. Y tercero, lo que dice, bueno, más bien lo que observa Darwin es que después de cierto tiempo, las jirafas de cuellos altos, estas se reproducen. Ay, no sé qué hizo esto. Ahí está. Ajá. Las jirafas de cuello alto se reproducen y entonces ese gen de cuellos altos se conserva en las especies, de tal manera que a lo mejor si una de cuello corto, vamos a poner una cuello corto, tiene bebés con una de cuello largo, entonces la descendencia va a tender a ser predominante o dominante las de cuello alto. Entonces se van seleccionando los genes. A eso él le llama que ha actuado la selección natural. Entonces Darwin sí se apoya en lo que dice Lamarck, pero difiere en otras cosas. Ajá. ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Sí, maestra. Todo eso que les acabo de explicar es esta tablita. Ajá. Entonces ahí la voy a dejar en la diapositiva, cuando tengan tiempo la revisan, pero es exactamente lo mismo. Ajá. Entonces la variabilidad es lo que se va a transmitir hacia los hijos. Ajá, la herencia. Entonces, regresando al ejemplo, antes de pasar al otro, regresando al ejemplo del bebé fitness, según Darwin, ¿por qué no sería tu bebé fitness? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿La podría repetir otra vez, por favor? Ajá. De acuerdo a lo que dice Darwin, porque en el ejemplo del bebé fitness no podría ser nuestro bebé fitness. Pues porque el bebé no se está ejercitando. Ok, de acuerdo. ¿Cuáles son las características que pasan a ser heredables? O sea, sí, por ejemplo, ustedes tienen características de mamá y de papá. A lo mejor unas más de mamá que de papá o al revés. Pero ¿por qué? ¿Por qué no heredamos ser fitness? No es un gen. Ajá, exacto. De acuerdo, no es un gen. Ajá. Los genes, los que heredamos,
en teoría, y sí decimos en teoría porque algunos no sabemos para qué son, pero en teoría los genes que se heredan son material genético para la supervivencia. Les iba a decir para sobrevivir, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Para la supervivencia. Entonces, el hecho de que tengamos genes dominantes y recesivos está implicado con que nos va a ayudar esa característica de alguna forma a sobrevivir en el medio. Ajá. Entonces, por eso las personas que viven cerca del Ecuador tienden a tener la piel más oscura, por ejemplo, y eso sí se hereda porque primero está en el código genético, y en segunda porque es una característica que nos permite sobrevivir ante la incidencia de los rayos del sol. Las personas que son muy blancas tienden a vivir más hacia el norte, ¿no? En los polos del planeta, porque la radiación solar no es tanta. Ajá. Imagínate si una persona de tez muy clara estuviera expuesta en lugares así como África, donde la radiación solar es muy alta. Probablemente tendría problemas de la piel. Cáncer de piel, ¿no? Y de por sí ya ahorita todo el mundo puede tener esos problemas porque la radiación solar pues ahora está afectándonos más porque la capa de ozono ya tiene un hueco, bueno, tiene varios huecos. Entonces nos afecta más, ¿no? Y de ahí que usemos el protector solar y que un montón de cosas, ¿no? La hidratación, las cremas, etcétera. Pero bueno, en sentido estricto, todas las características que conservamos como especie y que transmitimos a nuestra descendencia tienen una razón de ser para sobrevivir. El ser fitness, pues sí te va a ayudar, ajá, pero no es una característica hereditaria. Primero porque no está en mis genes y en segunda porque, pues sí, ser fitness te va a ayudar a llevar un mejor estilo de vida, pero no te vas a morir si no eres fitness. ¿Se entiende eso? Sí, maestra. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a pasar con la siguiente teoría. La teoría es la del neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Esta teoría se llama neo porque es nueva. ¿Se acuerdan por ahí del término neo? Neo viene de nuevo. Sí, maestra. Lo pueden asociar con neoliberalismo, neogeo, no sé qué más hay con neo, pero neo significa nuevo. Entonces es como la otra versión de Darwin, ¿no? Y se llama así porque ya ocupa las ideas de Darwin, como las de Mendel, como las de la genética moderna. Por eso se llama neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Entonces, esta teoría lo que nos dice es que en el ADN, donde está la información genética, generalmente hay mutaciones. Ajá. No siempre se replica de manera igual. Entonces vean, aquí tenemos, bueno, lo voy a poner aquí en la A. En la A tenemos una secuencia doble. ¿Se acuerdan que el ADN es una cadena doble? Entonces la negra representa una cadena y todo lo que está en rojito otra cadena. Entonces esas cadenas van acopladas. ¿Cómo se acoplan? Adenina con timina. Vean, aquí está timina adenina, que es lo mismo. Citosina, guanina. Ajá. Entonces esas se van acoplando y te forman la cadena del ADN. Cuando el ADN se copia para hacer una réplica, entonces viene la cadena copia o A'. Ajá. Pero vean cómo viene el mismo codón aquí: adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, y así todas iguales, excepto en este. En este hay una mutación. En lugar de que sea timina, adenina, la mutación es guanina, citosina. Y esta mutación no significa que sea mala. Ajá. La mutación más bien trae una variabilidad a ese ADN. Entonces la reproducción sexual es una fuente de variabilidad, porque aunque tus papás hayan tenido más de un hijo, pues no son iguales, ¿verdad? No les dieron el mismo porcentaje de variabilidad. Habrá características de tus hermanos que sean más de tu mamá o más de tu papá.
pero van a ser, a pesar de que tienen los mismos papás, tú y tu hermano, son diferentes tú y él. Ajá. Entonces, no significa que tenga mutaciones, más bien es recombinación, le habíamos llamado. En el caso de las mutaciones es cuando se hizo copia de el mismo material genético y algo cambió. Ajá. Hay muchas especies que tienen variantes, incluso entre especies hay muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse un escarabajo, la famosa mariquita, ¿la conocen? Sí. La famosa mariquita es roja, ¿no? Aquí ni siquiera les puse la roja, pero bueno, es roja con manchitas negras. Ajá. Pero hay un montón de diferentes mariquitas, ¿no? Están las amarillas, las naranjas, las que tienen menos manchas, las que de plano no tienen manchas. Entonces todas son la misma especie, salvo que tienen diferentes variaciones. ¿Alguien ha visto las moscas de la fruta? Sí. ¿Son iguales todas las moscas de la fruta? No. Por ahí en algún momento de curiosidad que tengan, ya se viene la temporada calurosa, ¿no? Entonces más bien ya estamos en primavera, ¿no? Entonces hay un montón de mosquitas, y si ustedes dejan fruta en la mesa, van a ver que solitas van a llegar. Entonces la mosca de la fruta tiene muchas mutaciones. Puede verse en alas, puede verse en ojos o puede verse en el cuerpo. Entonces hay unas que tienen ojos rojos, hay otras que tienen ojos blancos, hay otras que tienen sus alas atrofiadas, hay otras que tienen sus alas normales, pero son un poco más delgadas del abdomen, etcétera. Entonces van a ver que las moscas tienen una cantidad de mutaciones increíbles, y no significa que no puedan volar o llevar a cabo sus actividades, ¿no? Entonces, algunas mutaciones sí provocan muerte, pero otras no son ni buenas ni malas. Entonces, le permiten al organismo vivir. Un ejemplo de esto sería la recombinación genética. La recombinación genética la vimos en meiosis, ¿se acuerdan? Que los cromosomas le pasaban un cachito al otro cromosoma. Se dividían a la mitad. Ajá. Entonces, esa recombinación se llama de manera aleatoria, porque quiere decir que tienen la misma probabilidad de combinarse con los otros. Ajá. Entonces es una recombinación al azar. No es como que yo vaya a elegir, quiero los ojos de mi mamá y quiero la nariz de mi papá y no decidimos eso, al menos no de manera natural, ¿no? Ya con manipulación genética, bueno, pues se está pretendiendo hacer eso, pero de manera natural no elegimos qué características tenemos. Ajá. Entonces, el número de combinaciones posibles de los alelos de los genes en una especie es casi infinito. No podríamos decirlo a ciencia cierta cómo va a salir ese ser de la descendencia. Ajá. Cuando, por ejemplo, tiramos los dados del 1 al 6, tiramos un dado, ¿cuántas combinaciones diferentes puedo obtener? 6. Ajá. Pero cuando tiramos dos dados que tienen igual caras del 1 al 6, aumenta mucho la combinación de cosas diferentes, ¿no?, que puedo obtener. Y si meto 3, pues más, ¿no? Ahora imagínate, ¿cuántos cromosomas tenemos los humanos? 30 y algo metros, no recuerdo bien. 23 pares. Tenemos 23 pares de cromosomas. Imagínate ahora las posibilidades de combinar todo eso. O sea, es muy, muy grande, ¿no?
Entonces, por eso tenemos muchas combinaciones. Ahora, un ejemplo ya práctico de esta teoría son los ratones de color oscuro y los ratones de color claro. Entonces vean en la imagen de arriba, aquí vamos a poner la imagen 1 y aquí imagen 2. En la imagen 1, en un fondo oscuro, están ratones de pelaje oscuro y hay otros de pelaje más claro. Ajá. Si hubiera un cazador cazando estos ratoncitos, ¿a quién creen que vería primero? ¿A los de color o de pelaje oscuro o pelaje claro? A los de pelaje claro. Claro, ellos serían la primera presa, ¿no? Porque resaltan en ese medio. Ahora, al contrario, si tengo un medio claro y tengo ratones de pelaje claro y ratones de pelaje oscuro, pues las víctimas serían, o las primeras víctimas serían las de pelaje oscuro, porque son las que resaltan, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí, maestra. Otro ejemplo son los búhos. Los búhos, cuando están en zonas árticas o zonas frías, tienen un pelaje, un plumaje blanco, para que se mimeticen o para que se camuflajeen con el ambiente y no puedan ser una presa tan fácil. Sin embargo, los que no viven en ambientes árticos o fríos, pues tienen colores como del bosque, ¿no? Como de los árboles. Para lo mismo, para que se mimeticen y puedan tener pues una estrategia de sobrevivencia. ¿Se entiende eso, muchacho? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, pues si se entendió, entonces vamos a hacer la actividad. Aquí hay unas preguntas, les voy a dar 1 minuto para cada una. Dice, ¿cuál es la fuente de variación genética de los seres vivos? Y la otra dice, ¿cuál es la teoría aceptada actualmente? Eso no se los dije, pero lo pueden inferir. Entonces, piénsenlo, ahorita no me digan nada. 11:29, me dicen A o B o C o D o E. Ajá. Ah, no hay E, solo es D. ¿Cómo ven la 1? ¿Ya la tienen? Creo que ya. A ver, dígame cuál cree que es. Ah, Ok, voy a seleccionar aquí la A. ¿Alguien más? También la maestra. También la A. ¿Alguien más que no tenga la A? Todo mundo por la A. La segunda. La C. La C. La C, igual. La C. D de dedo. C de casa. Ok. ¿Todo mundo la C? Vamos con la siguiente, ¿eh? 3. Es la teoría evolucionista que se basa en los caracteres adquiridos. ¿Y cuáles son las bases nitrogenadas del ADN?
¿Listo? ¿Cuál es la 3? ¿Sería la letra B? B de bueno. Así es. Sí, la Ok. B. Sí, la B. Y la 4. C y D. C y D. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a ver las respuestas. Tenemos, ¿cuál es la fuente de variación genética de los seres vivos? Mutaciones, ajá. Ojo, la recombinación genética también es, no digo que no. Aquí habría que hacer inferencia en el reactivo, ¿no? La base del reactivo. Porque sí, efectivamente, la recombinación genética es una fuente de variación genética, ajá. Por ahí en sus, pues sí, en sus, ¿cómo se llaman? En sus guías o en sus exámenes que vayan a hacer tipo, hay que leer muy bien lo que dicen las instrucciones, ajá, porque a lo mejor a esta base le faltó eh, pues especificar, ¿no? Como que de qué está hablando, pero bueno, en este caso pues eran mutaciones, pero nosotros ya vimos que también la recombinación genética es una fuente de variación. Ajá, entonces aquí habría dos respuestas correctas. En caso de que en mis instrucciones dijera selecciona solo una opción correcta o hay varias opciones o elige cuáles son las opciones correctas, entonces bueno, ya hablábamos de múltiples, ¿no? Generalmente en su examen solo viene una respuesta correcta, pero no está por demás que chequen ustedes las instrucciones siempre de lo que se les está pidiendo. Entonces aquí las dos están bastante bien, mutaciones y recombinación genética. Reproducción entre familias, eso no genera variabilidad, ajá. La reproducción asexual tampoco genera variabilidad, ajá. Entonces nada más en caso de que dijera sexual, pero como no dice eso, pues no. ¿Se entiende eso? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Sí. Dice, ¿cuál es la teoría aceptada actualmente? Neodarwinista. Ajá. Darwin Wallace sí fue muy buena en las aportaciones que hizo, pero ahora, bueno, y de hecho esta tiene como poquito, ¿no? Yo creo de tener unos 10 años, no sé, pero tiene poquito que se dejó de, más bien que sí, se dejó de aceptar como la actual para pasar a la neodarwinista, porque esta ya conjunta cosas con genética moderna y Darwin. Entonces, Lamarck de por sí ese ya no, ya no, si eres fit, ya no van a ser tu bebé fit. Y si no eres fit, pues tampoco van a ser así como no fit, ¿no? O sea, un niño va a nacer conforme a los requerimientos que la mamá le está proveyendo cuando está en el embarazo. Y nada más, entonces. Y Linneo ni siquiera es de las teorías, ¿no? Linneo es el padre de la clasificación taxonómica y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, entonces, pues no, esa no puede ser. Ahora la 3 dice, es la teoría evolucionista que se basa en los caracteres adquiridos. Los caracteres adquiridos son aquellos que decía Lamarck. Ajá. Entonces también esta ley de Lamarck se llama ley de los caracteres adquiridos, porque él dice que los caracteres que los papás tengan, la descendencia los va a adquirir. Entonces también se llama así. ¿Qué otra? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Ojo con esta tenía todas las respuestas correctas. Ajá. Entonces adenina la ponen como A, timina como T, guanina como G y citosina como C. Estas las de ADN. ¿Y las de ARN cuáles serán? Ácido ribonucleico o algo así. Ajá, pero ¿cuáles eran las bases nitrogenadas del ARN? ¿Se acuerdan? No, maestra.
En lugar de la timina ocupaba uracilo, era lo único que cambiaba. Entonces tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo. Ajá, entonces la única que va a cambiar es esta, timina por uracilo. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí, maestra. Bueno, esas son nuestra presentación de ¿cómo se llama? De teoría evolucionista. En su guía yo tengo aquí la página 291. Bueno, esta es de la sesión pasada, ¿no? Relacionar el tipo de método anticonceptivo con su ejemplo. Creo que esta no la hicimos, no sé si sí la hicimos. Este es del tema pasado. No, que yo recuerdo no. ¿No? Bueno, vamos a contestarla y ahorita vamos a ver si encontramos sobre teorías de evolución. ¿Se acuerdan de los métodos anticonceptivos? Sí. A ver, entonces aquí dice relacionarlos, ¿no? Entonces tenemos natural y de barrera. Los naturales, ¿cuáles son? Temperatura basal, coito interrumpido, esponja vaginal o diafragma. Temperatura basal, coito interrumpido. Por aquí nos dicen temperatura basal. ¿De ese estamos seguros? ¿Todo mundo? ¿Sí está de acuerdo? Sí. Ok, si estamos muy seguros, entonces vamos a buscar 1A. Entonces 1A, esta no. 1A, esta no. Estas dos sí. Pero también dijeron que 1B. Ajá, entonces vamos a buscar 1B. Esta no y esta sí. Probablemente sea esta. Entonces vamos a ver. 2 sería C. Diafragma. ¿Se acuerdan del diafragma? Sí. Era la T, ¿no? Que tenía aquí T de cobre. Y hay de titanio y de aluminio, no sé qué. Diafragma sí es un método de barrera. Y dice que 2C. Ajá, esponja vaginal. La esponja vaginal pues literalmente es una esponja que libera una sustancia espermicida y evita el paso de los espermatozoides. Ajá. Entonces efectivamente es esta y ya no tuve que discriminar entre las otras. Ajá. Entonces siempre hay que tener como una idea de qué es lo que me está diciendo que quiere para que pueda contestarla fácilmente, ¿no? ¿Esta la resolvimos? ¿No, verdad? Todo lo de reproducción creo que no, quedó pendiente por ahí. ¿Qué tipo de reproducción ejemplifica la imagen? Primero, ¿sexual o asexual? Asexual. Es asexual. Asexual, ajá. Y ahora sí, ¿es gemación? No. No, Fragmentación, maestra. así es, fragmentación. Fragmentación. Perfecto, sin problemas, ¿no? Esta también ya la podemos hacer. Creo que nos quedamos, y miren, podemos contestar toda la de genética. Maestra, Sí, disculpe, es esporulación. esporulación, no, esporulación viene de espora. ¿Quién tiene espora? Los hongos, ¿no? Entonces, Ok. gemación es de levaduras. Bipartición, ¿de quién les dije que era? Las bacterias. Ajá, bacterias. También se le llama fisión binaria. Ajá. Fisión binaria. Esporulación, hongos. Y fragmentación, pues que se les corta un pedazo, ¿no? Ahora sí, la siguiente dice, en la primera ley de Mendel el resultado de la cruza que se obtiene es...
¿Cuál es la primera ley de Mendel? ¿Qué nos decía Mendel? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es la ley dominante. El dominante. Ajá, es donde domina el dominante. Entonces, en la primera ley de Mendel, el resultado de la cruza, ¿se acuerdan cómo es que decía él eso? ¿Cómo era la cruza? Él tenía mamá y papá, ¿no? Y cruzaba que con que para ver que el dominante dominaba, tenían que ser como homocigotos, heterocigotos. ¿No se acuerdan? No, maestra. Tenían que No. ser razas puras, ¿no? Entonces eran dobles homocigotos, pero uno era homocigoto dominante y el otro era homocigoto recesivo. Si yo junto o cruzo estos dos, ¿cuál va a ser el resultado? Este A con este A me va a dar un heterocigoto. Este mismo A, pero ahora con este otro, me va a dar heterocigoto. Y este con este, otro heterocigoto. Y este con este, otro heterocigoto. Entonces vean cómo es lo mismo. Entonces digo que tengo 100% ¿qué? 100% Heterocigoto. Así es, ajá, heterocigoto. Entonces sería la A. Ojo, ¿cómo me voy a acordar de esto? Se tienen que acordar que en la primera cruza Mendel usó organismos homocigotos, pero unos fueron dominantes y los otros fueron recesivos. En la segunda usó estos, los dos eran heterocigotos. Y en la tercera combinamos genes, ¿se acuerdan? Bueno, era así. Eran dobles heterocigotos. Ahí se trabó y de este ya no puedo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? La siguiente dice, la teoría, y ya aquí hablamos de teorías, planteó la hipótesis de que los antepasados de las jirafas estiraban el cuello para alimentarse de las hojas que crecían a gran altura en los árboles y en consecuencia su cuello se alargaba un poco, por lo que sus descendientes habrían heredado este cuello más largo y se habrían estirado aún más para alcanzar las hojas más altas. A, B, C o D. A. La A. La A, de los caracteres adquiridos, porque nos habla del ejemplo de las jirafas y relacionan jirafas con la marca. ¿Se entiende eso? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, tenemos acá la bla 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 bla, se encarga de estudiar los procesos del cambio de la evolución al grado del parentesco evolutivo entre las distintas especies de los seres vivos. A esto se le conoce como o grandes cambios que se manifiestan por encima del nivel de las especies. Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, que es lo de clasificación taxonómica. Luego dice, son los factores integradores. ¿Ya vimos ecosistema? ¿No, verdad? No, todavía no. No. Entonces vamos a dejar estas de los ecosistemas. Esta, la 15. Dice, una planta homocigota para la forma de la semilla lisa se presenta con las letras, lo que significa que tiene dos factores dominantes para esta característica. A, B, C o D. Sí. Dicen que lo sé. ¿Quién más? ¿Todos dicen que C? Sí. ¿Por qué C?
porque dice que es homocigota y de factores dominantes. Exactamente, ajá, entonces homocigota y dos dominantes. Este de aquí es homocigoto, pero no es dominante. Ajá. Entonces el único que nos queda es este. Los demás son heterocigotos. Y acuérdate que nunca, nunca, nunca se escribe primero el recesivo. Siempre va el dominante y luego el recesivo. Ajá. Entonces la única que nos quedaba correcta era la C. Ciclos bioquímicos tampoco hemos visto. Esto lo vemos la siguiente sesión. Esta. Identifica cómo se llama el carácter hereditario que es observable en un individuo. El observable. ¿Cuál es? El fenotipo. Fenotipo. Ajá. Entonces, dominante, pues quiere decir que es el que domina. Eso pues no es como que un carácter hereditario. Así se le llama más bien al gen, ¿no? El gen dominante. Entonces, el genotipo es aquello que no podemos ver. No podemos ver el gen, por ejemplo, de... Bueno, creo que ahora sí, sobre todo en Europa, ya se les pide a las personas que se van a casar un mapa genético. Ajá, entonces le piden el genotipo de, pues no sé, de las características principales dominantes o recesivas de su pareja, y entonces ahí se dan cuenta, ¿no? De que, no sé, tiene buenos genes o no para la descendencia, y entonces ya le dicen a la novia, ¿estás segura? Y pues ya si dice que sí, pues ya se casó, y si dice que no, pues no se casaron. Ajá. Entonces no es como que tú veas a tu novio y le digas, ay, ¿cuáles son tus genes? No, uno se basa en lo que ve. Por ejemplo, si ve a su novio o su novia y tiene cabello chino, bueno, pues ustedes ahora ya saben que tiene genes dominantes, ¿no? Y si tú tienes cabello lacio, probablemente tú eres un doble recesivo. Bueno, depende del lacio que tengas, pero si eres muy lacio, de esos lacios escurridos, generalmente eres recesivo. Por lo tanto, puedes calcular la probabilidad de que tu descendencia tenga cabello lacio o tenga cabello chino. Y ya ustedes sabrán, ¿no? Si se avientan a tener el bebé de esas características. Entonces, lo que podemos observar es el fenotipo, ajá, la característica que yo puedo ver. El genotipo no lo puedo ver. ¿Sí se entiende eso? Sí, así. Otra. Ok, esta no la hemos visto. Ay, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Y la siguiente sesión, pues seguimos buscando más preguntas. Les dejo el link otra vez para los que entraron más tarde. Puedan registrar su asistencia. Acuérdense que hay que registrar asistencia, muchachos. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? No, maestra, muchas gracias. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente sesión, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, maestra. Buena tarde. No, maestra, bye. Igualmente, adiós. Hasta luego, maestra. Bonito Hasta día. luego. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.